que abarcaba nuestro proyecto de investigación, pero colaboramos con otros equipos, lógicamente, como bien sabéis, y por lo tanto, pues hay alumnos y investigadores que trabajan con Francisco García González o con Juan Hernández Franco, con Ofelia Rey, y por eso tenemos el placer de recibir ahora las investigaciones de Álvaro Romero González, al que también conozco porque le dirijo la tesis, ¿no? Y él nos va a hablar de cómo ya Elías decía que los jóvenes van creciendo y aprendiendo para ser competentes, ¿no? Esa es la idea, y por eso, desde el punto de vista de la cultura material, de las trayectorias familiares, estudia a los oficios textiles en el ámbito palaciego, de la etiqueta cortesana del siglo XVII, y por eso se centra en el Archivo General de Palacio, para, entre otras cosas, acercarnos a esa edad de ingreso en los empleos palatinos o si se casaron siendo menores de edad, ¿no? Y por eso le cedemos la palabra para que nos ilustre desde esas perspectivas. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la dirección, a Maxi, a Pablo, a Javier por todo. Agradecer también a Cintia el cambio que me ha hecho de exposición. Y bueno, el título de la comunicación que tenemos entre manos, primer término era Jóvenes Artesanos en la Corte, luego varió perdón, a trayectorias juveniles. Sin embargo, creo que para lo que es el manuscrito sería más interesante también plantear cuestiones o titularlo en tener edad y estar hábil para ejercer este oficio. Bien. Si bien la juventud, bueno, hay que considerar una serie de factores como un grupo que no se constituye de manera homogénea, queda configurado a distintas pautas culturales, entornos y estímulos. Las prácticas, vidas y trayectorias juveniles no discurrieron de manera uniforme para varones o para mujeres, por los ámbitos en los que se desarrollaron como individuos los condujeron a la forzada adaptación a un medio social en función de sus posibilidades económicas o materiales y el acceso a los recursos. Debemos empezar a diferenciar jóvenes de entornos urbanos frente a los entornos rurales, la juventud masculina o la femenina, o la cultura juvenil de la nobleza frente a oficiales de manos, labradores o jornaleros. A todo ello se suma la incógnita de conocer la participación de estos jóvenes en la corte y, evidentemente, su recorrido en ella. La perspectiva más social de la corte no ha cuajado en las investigaciones relativas al entorno áulico, y ya exponía el profesor Álvarez Osorio en el 91 la necesidad de integrar esta arista de la historia en el espacio regio. Si bien la nobleza ha constituido un grupo de reducido tamaño, nobleza de título, un grupo reducido a tamaño más pequeño a comparación de los grupos no privilegiados, los estudios que está dinamizado son indirectamente proporcionales, es decir, un grupo más pequeño que cuenta con mayor número de estudios frente a una gran cantidad de individuos, que serían estos grupos no privilegiados, que cuentan con estudios más sin tanto número. Ahora bien, referenciaba Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana que la corte constituía un espacio conformado por gentes de diversos estados y calidades. Ahora bien, entender la corte en su conjunto conduce a la comprensión de todos aquellos que la integran, atendiendo, evidentemente, al ciclo de vida, las interdependencias o el papel de trascendental importancia que tuvieron los jóvenes como modelo de avance familiar en la conformación de las familias al servicio del gobierno doméstico. Diferencias juveniles, como digo, entre hombres y mujeres, hasta esa necesidad de estar hábil para ejercer el oficio, donde observamos que hay una problematización que se halla en truncar la inserción a los que fueran demasiado jóvenes para ejercerlo. Ahora bien, la documentación que conservamos para el siglo XVII para estudiar este tipo de ciclos es bastante
diferente a la del siglo XVIII. No contamos con catastros como el de Ensenada, Floridablanca, Godoy. Contamos, sin embargo, con el censo de la Corona de Castilla de 1591, donde se configura un cómputo global de pecheros que en Madrid ascendía alrededor de 7.500, con otra serie de datos generales. Bien, para poder conocer la edad de inserción a estos oficios textiles, partimos de conocer, por una parte, la fecha de jura, que viene en los expedientes personales del Archivo General de Palacio, junto con la fecha de bautismo. Ahora bien, evidentemente, no todos los que accedían a ingresar en la corte lo hacían siendo jóvenes. O sea, uno de los casos es una valonera, Bárbara Díaz de Aguilar, que ingresa con 47 años. También son otra serie de circunstancias. A ello se añade que, contextualmente, Madrid se convirtió en un centro receptor de inmigración, básicamente por el efecto llamada que imprimía la corte. De hecho, Carvajo Isla afirma que para 1630 la población total de Madrid era de 130.000 personas, a lo que suma la dispersión documental de gente que vino, como de momento estamos estudiando, gente de Flandes, gente de Portugal o gente de distintas regiones de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha. Bien. El acceso a los empleos conllevaba aparejado un cursus honorum, donde los aspirantes celebraron en una ceremonia la jura del oficio en manos de la máxima autoridad pertinente. O sea, es decir, se realizaba la ceremonia, en este caso, si se entraba en la Cámara del Rey ante el sumiller de corps, daba cuenta al greffier y el greffier daba cuenta al bureo. El ingreso en estas dependencias antojaba, al menos para los oficiales de manos, en las mismas condiciones para hombres y para mujeres, en lo que la ceremonia de jura antoja. Sin embargo, el desarrollo es totalmente distinto y sobre ello incidiremos más adelante. Plantear el ingreso de la juventud como grupo de edad dependiente de las relaciones familiares implica esclarecer en qué medida se constituían este tipo de vínculos intramuros. La primera situación, como digo, es la jura del oficio, establecida de manera institucional y administrativa, que fue la primera relación que encauzaría el joven oficial de manos. Ahora, se ingresa en la Casa Real ante el mayordomo mayor, en la Cámara ante el sumiller o ante el caballerizo mayor en las Reales Caballerizas. ¿Quiénes eran estos cargos palatinos? Bueno, nobles de título de Castilla, Olivares o Lerma. Ahora bien, el establecimiento de esta relación devenía del padre del joven, quien mediante un memorial solicitaba el traspaso del oficio a su descendencia, lo que implica que haya una simetría en la relación institucional que tiene padre-hijo y padre-hija, pues el fin con el que el varón recibe la herencia es productivo y para las mujeres reproductivo. El transcurso de estas conexiones humanas se desarrollaron al margen de una casuística profesional, es decir, en los testamentos se alude muchas veces a las deudas que adquirían con los nobles. De hecho, uno de los sastres de las damas contabilicé 18 tipos de deudas con 18 nobles distintos. Es decir, una cosa es lo que pasaba dentro del palacio, pero la relación también iba por fuera. El parentesco conseguía sentar las bases para el futuro desarrollo del empleo, lo cual explica cómo el traspaso del oficio de bordador de cámara se configuró en una tasa de transmisión intrafamiliar del 80%. La solidaridad familiar empujaba a patrimonializar un bien inmaterial cuyo disfrute conducía a la conservación de una serie de beneficios económicos y jurisdiccionales, a lo que se suma que la Real Casa no exigía la condición de maestro examinado, lo que permite patrimonializarlo y traspasarlo. Bien. Esto es lo que decía antes. La práctica artesanal, por ejemplo, en el Valladolid del siglo XVII, referenciaba el profesor García Fernández, oscilaba entre los 15 y 18 años. Comparativamente, para el caso madrileño, Nieto Sánchez y Zofío Llorente
exponían que las edades próximas de inserción en los talleres oscilaban alrededor de los 15 años, culminaba con los 20 en la obtención de la oficialía y finalmente a los 30 la maestría. Si, como volvía a referenciar el profesor García Fernández, en torno a los 10 años comenzaran a realizar ciertas labores en los talleres familiares, hay que tener en cuenta las capacidades y la implicación acorde a la edad, pues la titularidad de los oficios en la corte implicó precisar de una edad ciertamente más avanzada para servirlo. La familia Varela, o Rodríguez Varela, hemos encontrado de las dos formas, servía el oficio de sastre desde la segunda mitad del siglo XVI, cuando, al menos, en 1570, Jaime Rodríguez juró el empleo de sastre de cámara en la Cámara de Felipe II. A este le sucedió, como era lógico y de esperar, su hijo Lorenzo, que lo desarrolló desde alrededor de 1605, es decir, en Valladolid, hasta su fallecimiento en Madrid el 24 de octubre de 1618. La lógica cortesana propulsa que fuese el hijo, en este caso Juan, quien lo sirviese. Pero en un memorial remitido al greffier Carlos Iboney se refiere que Juan Varela, habiéndose vuestra majestad servido de que se provea en propiedad el oficio de sastre que él y su padre y abuelo sirvieron tantos años, bueno, él tiene la merced, pero hay un inconveniente que pausaba o que empujaba a pausar la maquinaria del gobierno doméstico de la corte, es decir, la edad. Isabel Montero, que la podéis ver aquí, luego con 3 segundas nupcias, con Bartolomé Gallo, que es escribano de provincia, viuda y madre del jovencísimo Juan, fue la encargada de servir el empleo al contar con la edad para ejercerle, aunque en 1630 Mateo Clemente se empleó de manera temporal, pues únicamente, y cito textualmente, juró por sastre el tiempo que tardase en tener edad y estar hábil para ejercer este oficio Juan Rodríguez Varela, a quien su majestad tiene hecha merced de él en propiedad. Por tanto, la administración palatina estipula una edad mínima para ingresar en las dependencias de los gremios del Alcázar. Fernando Olival referenciaba que cuestiones de este calado tenían como objetivo asegurar tanto la madurez como el sentido de responsabilidad, asumiendo una permisividad social cuando era inferior a la edad legal. Ahora, ¿cuál es esa edad? Bueno, vamos con otro ejemplo. Lucas de Burgos fue bordador de la reina Ana de Austria, al menos en el periodo comprendido entre 1580 y 1590. Un investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, José Fernández Fernández, atestigua, o sea, él ha manejado la documentación y por lo menos Lucas de Burgos servía en la Cámara de la Reina desde 1530. Muy prolongado. A mí la verdad es que no me ha sorprendido, tanto en cuanto un sastre de Isabel de Borbón jura en 1630 y muere en 1674 como sastre, es decir, una trayectoria bastante holgada. Bien, bueno, la familia de Lucas de Burgos se desarrolla en las inmediaciones del Alcázar, en lo que Virginia Tobar denominó barrio palatino, que es ese espacio donde se insertan los dependientes del Alcázar y de cuyo matrimonio con Jerónima de Ávila nacieron Juan en 1578, Francisco en 1579 y Lucas de Burgos. Bien, Lucas de Burgos, por cierto, tuvo mucha relación con Lope de Vega, por una relación de vecindad. Lucas de Burgos, bueno, padre, fallecía en 1590 y el oficio pasó a servirlo en el interín su viuda, manteniendo la merced en el seno familiar, pues para aquel momento Juan de Burgos, contaba con 12 años. Sin embargo, los primeros pagos de la Cámara de la Reina referidos a Juan, que por entonces se ocupaba del príncipe de los infantes durante su minoría de edad, datan de 1597, lo cual ejemplifica que, al menos con 19 años, Juan ya servía en la corte. Por otra parte, otra familia de bordadores, los Negrilla. En su testamento de 1645, Jerónimo de Negrilla, bordador de la Cámara de la Reina, reconocía como desde hacía 8 años su homónimo hijo, también Jerónimo de Negrilla, asistía
por tanto desde 1637, al oficio de bordador de la reina y por el cual obtenía en compensación del servicio prestado desde entonces un total de 1000 ducados. Al margen de considerar el trabajo no remunerado del joven entre 1637 y 1645, el tiempo transcurrido en el obrador es entendido como el periodo del aprendizaje al que se sumaba un pago en especie, entendido como alojamiento, alimentación o vestido. Por tanto, el segundo de los Negrilla desarrollaba desde los 23 años el oficio de bordador de la reina en el obrador familiar sin percibir remuneración alguna. De esta forma, y siguiendo a Pablo Ortega del Cerro, el padre vehiculó un cuidado y una ayuda paternal en la instrucción y la función pública, proporcionando el camino hacia la vida adulta. Tengo otro ejemplo, que, bueno, por no extenderme mucho más, el calcetero de la Real Caballeriza, Juan de Ayala, también entró a servir el oficio con 19 años. Sí que vamos viendo, pues eso, una misma pauta. El problema, como digo, es documental, de referenciar la partida de bautismo desde esa dispersión documental de fuentes. Ahora bien, en el caso de las mujeres, la relación padre-hija contaba con una particularidad por la cual la joven no obtenía el empleo de manera titular, como sí que lo hacía el varón. Es ya una desigualdad de calado institucional que asiste a una reproducción, francamente, valga la redundancia, institucional. Es cierto que la segregación por oficios desde la corte estaba asumida. De hecho, si observamos las cuentas de labranderas durante el siglo XVII, el 100% son mujeres, igual que las baloneras. Son oficios destinados para las mujeres y que únicamente solo servían las mujeres. No había ningún hombre. Sin embargo, sí que había cierta permeabilidad en los oficios destinados a los hombres. Entraban las mujeres en función de su ciclo, si fuese como soltera o como viuda. Uno de los ejemplos es el caso de Ana Aguado, que en 1645 recibía el empleo de sastre de la guardarropa y joyas de Felipe IV para su dote. Hasta ahí bien. Mantener el empleo en el seno de la familia impulsaba que ésta tuviese que contraer nupcias. Sin embargo, el conde de Altamira no quedó satisfecho con el pretendiente, en este caso Isidro Alonso Terán, a quien se le probó primero en el empleo para después, si era del gusto de este, pudiese casar. De hecho, en un memorial transmitido en 1659, ordena se le haga saber a Ana Aguado y a su curador propongan a otra persona para casarse que sea a mi satisfacción. Finalmente, Alonso Terán no entró a servir el oficio. Este tipo de cuestiones las ha tratado el profesor Andújar Castillo con las mercedes totales de empleo, que, como vemos, facultaron la entrada masculina en los espacios profesionales destinados a los hombres, donde el matrimonio se configuraba como un mecanismo para evitar dispersar un patrimonio inmaterial. Ahora bien, si estos oficios se llevan a dote, ¿de qué manera? Bueno, se llegan a cuantizar. Mariana Uriarte de Castro, viuda de Juan de Iraña, accedía al empleo en 1639 tras enviudar del oficial, pero para mantener el oficio en propiedad fue necesario que contrajese nupcias. Y el 6 de diciembre de 1640 casaba con Mateo Solís, quien reconocía en su testamento que trajo el oficio a la dote, y se tasó y evaluó los gajes de la merced del oficio de calcetero de su majestad en 18.000 reales. Conocer las edades de inserción es francamente difícil si hablamos del cómputo general de la Corte, ya que tanto el profesor Fernando Bouza estipulaba que al comienzo del reinado de Felipe IV había un total de 431 sastres para el año de 1621, o John Eliot referenciaba un total de 1.700 sirvientes en el Alcázar en 1623. Son muchísimas casuísticas y que con un grupo muy grande de sirvientes. Por otra parte, planteando ya trayectorias juveniles,
Hay que tener en cuenta que la descendencia de los artesanos no siempre quedaron vinculados a ese oficio familiar. Sí que es cierto que los hijos varones tendían a heredar un oficio, pero bueno, hay que tener en cuenta las inflexiones, ¿no? O sea, definir estas trayectorias de manera lineal y pautada no refería a una realidad histórica, sino que hay una existencia de posibles resistencias o estímulos que influyeron en la elección, tanto en cuanto se pudiese elegir. Traigo aquí un ejemplo, el de Juan de Balaguer. Como tutora y curadora de su hijo, Catalina Portillo, que era viuda del homónimo criado de la reina, ponía por aprendiz del cordonero real Manuel Calderón al joven de 15 años por tiempo y espacio de 4 años, desde el 1 de noviembre de 1642 al fin de octubre de 1646, para que le sirviera fielmente dentro y fuera de casa. Ahora, el joven se insertaba en una familia que, esto es una idea que lanzo, si bien pudiera ser escogida de manera premeditada para insertarse o no en la familia. Ahora, plantear también otra serie de cuestiones. La existencia de un rechazo del maestro a entrar en el taller, si pudiera ser o no, o bien referir si desde el consumo familiar o el nivel de vida que pudiese haber se pretendiese un asiento, ya que la familia no pudiese hacerse cargo de él. Son cuestiones que lanzo que, bueno, sí que me gustaría estar en el debate, pero no sé yo si... Bueno, Catalina Portillo se empleaba en 1630 en el oficio de la cava de la reina, con los gajes y la ración de mozo de oficio que gozaba su difunto marido, Juan de Balaguer, y que por aquel entonces el joven, Juan de Balaguer el joven, contaba con 3 años, por lo que no se encontraba en edad de estar hábil para servir el oficio. Ahora bien, cuando éste ya tenía alrededor de 19 años, se posibilitaba un recorrido laboral en una inserción, si bien a ser desde el plano artesanal, con una formación distinguida. Es decir, mi formación ha sido en el taller de un cordonero de prestigio, quiero hacer valerlo. Pero como su familia tiene la merced de servir el oficio de mozo de la cava, en 1662 este termina ingresando. ¿Con qué edad? Con 35 años. Si bien es cierto que la descendencia no canalizó sus trayectorias de una manera homogénea dentro del conjunto de las familias artesanales, ciertamente había una tendencia, pero no es homogénea. Nicolás Aguado fue el primogénito del sastre de Isabel de Borbón, Mateo Aguado, y Bernarda Ruiz, que era hija del sombrerero de cámara de Felipe IV, Gaspar Ruiz. Las cantidades que se libraron al oficial de manos desde su ingreso en 1630 empujan a considerar la presencia en el obrador de agregados, aprendices oficiales o criados. Si bien desconocemos que Nicolás realizase ciertas labores en el taller, bien pudo contribuir, en la medida de sus posibilidades, en el obrador. Ahora bien, en el primer testamento de Mateo Aguado se referencia a Nicolás con la edad de 25 años, lo que sitúa su nacimiento alrededor de los 25, es decir, de 1635, perdón, 5 años después de que su padre accediera al empleo. Sin embargo, si el testamento lo hacen en diciembre de 1660, Nicolás fallecía el 7 de enero de 1661. 2 días antes de su fallecimiento, otorgó escritura de poder donde reconocía el empleo que servía, que para aquel entonces era contador de resultas de su majestad. Como vemos ahí, del matrimonio entre Nicolás y Paula María de Torrejón nacía Nicolás Tomás Aguado, y en su testamento de 1674 exponía el sastre que como tutor y curador de su nieto no le correspondían usufructo ni réditos algunos de la legítima materna y paterna por haberle educado, alimentado, sustentado y cuidado de enfermedades. Sin embargo, su trayectoria
refleja que accedía al puesto de la sausería de la reina en 1682. Era un empleo destinado a cuestiones del servicio de la comida y demás. De la misma forma que el rey concedía que esa plaza que había vacado por muerte de Nicolás Aguado, que era de contador del número fijo en el Consejo de Hacienda, se proveyese a su hija mayor, María Aguado, quien debía traerlo a colación para la partición de bienes con el resto de sus hermanos. Para ir concluyendo, definir el concepto de juventud suscita una dificultad, ya que efectivamente se configuraba como un ciclo vital que se constituía entre medias de la infancia y la madurez. Una historia de los silencios que expone el profesor García Fernández, que continúa silenciada ante la falta de documentación. Bien, configuraba un ciclo que adoptaba una obligada dependencia familiar para una subsistencia física, formativa y relacional, pero ello no quiere decir que todos precisaran de estos factores, pues las calles madrileñas acumularon pillos, rateros, ganapanes, que dependían de ellos mismos para subsistir, lo que invita a esclarecer las distintas juventudes a partir de experiencias individuales. Ser joven no puede entenderse como un concepto, digamos, encajonado, sino más bien como una percepción moldeable basada en la construcción social que persigue una delimitación utilizando la edad como herramienta para su definición. Podríamos preguntarnos si se deja de ser joven una vez se alcance la mayoría de edad, estipulada de los 25 años. Ello propone una serie de límites que, desde un aparato administrativo, se refleje la necesaria delimitación, pese a que la concepción social e individual sobre cómo se considerasen a sí mismos pudo ser distinta. Ahora, ¿un joven de 25 años en Castilla deja de ser joven por alcanzar la mayoría de edad, teniendo en cuenta que hay otros factores, estímulos que invitaron al abandono del ciclo familiar, el ciclo vital con relación al fin de la dependencia familiar? Es cierto que, que hay que definir, agarrándonos a los números, unos periodos, ¿no? Para el caso de los oficiales de manos podríamos plantear dos etapas, una comprendida entre los 15 y los 19, cuando acceden a esa formación en los talleres artesanales, hasta la consecución de esa oficialía, que es lo que les permitiría estar en edad y ser hábiles para ejercer un oficio. Una segunda etapa que ya comenzaría desde los 20 años, adquiriendo una serie de responsabilidades propias en el ámbito profesional. Al margen de ello, los jóvenes oficiales que ingresaron en la corte lo hicieron, al menos hasta donde hemos podido exponer, desde un entorno urbano y por pertenecer previamente a las familias. Ello no implica que otros jóvenes, a partir de redes de paisanaje, solidaridades familiares, pudieran ser inscritos desde otros oficios tras el pertinente traslado de un memorial. Finalmente, es una juventud urbana que demostraba una condición diferenciada del resto de jóvenes, exponiendo un sentimiento posiblemente de elitismo frente a un heterogéneo grupo. El factor parte de considerar no solo factores económicos a partir de pagos líquidos en especie o los pagos por las obras, que evidenciasen una posición de prestigio desde una perspectiva económica, sino la distinción desde el autorreconocimiento de un capital relacional aprovechado y cultivado por las generaciones anteriores. Incluso sería interesante plantear el nivel de consumo que pudieran llegar a tener estos jóvenes. Por lo pronto, Jerónimo de Negrilla, al que me he referido ya unas cuantas veces, podría haber encargado un retrato a Bartolomé González entre 1617 y 1623, a una edad que podría ser cercana a los 20 años, más o menos. Así que esto saldrá a finales de año y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Ya que te planteas buenas preguntas, respóndete. Un minuto, si me permiten, porque tiene que marcharse, pero ¿existe una edad mínima o no? No me ha quedado muy claro. ¿Para entrar a los oficios?
legal o oficial en Palacio? ¿O es solo la casuística que tú has encontrado? Es la que he encontrado. No hay ninguna normativa que fije edad. Dice que hay que estar, cuando se propone, cuando recae la merced sobre alguno, que no tiene edad para servir el oficio, pero no sabemos qué edad es. No está fijada. No está fijada. Ah. Sin embargo, encontramos que más o menos si comparamos entre el acceso a la oficialía de los jóvenes en Madrid, en la Villa de Madrid, con la inserción en el empleo palatino, más o menos casa los 19-20 años, que es lo que podría propiciar esa edad de estar alrededor de los 20 años. O sea, no hay ordenanza, no hay normativa. Y la de 15 años que propones es la mínima que tú has encontrado, más o menos. Formativa en el sentido de acceder a un oficio. Ya, pero ¿por qué pones 15 años? Bueno, siguiendo un poco también lo que decían Nieto y Zofía. Vale, Una etapa formativa de 15 a 19 y luego de 19... Pero que siempre vamos a tener aprendices posiblemente de menos de esa edad, quiero decir. Oh, no, de más por supuesto, pero quiero decir de menos. Era por si había una normativa legal que fijara algún... Vale, ok. No había entonces ordenanzas para ningún oficio relacionado con el textil. Es que yo encontré unas ordenanzas de derecho para Madrid, Pero en la Corte, en Palacio. Ya. No, pero una cosa son los oficios agremiados normales, que si tienen normativa, si tienen regla. Sí. Lo que pasa es que las edades coinciden con las ordenanzas extraprocesanas. Okay. Es decir, la entrada mínima de entrada en el oficio, los años de formación necesarios y posiblemente a partir de ahí ya no coinciden nada. Porque tanto el acceso como la capacitación, el estar hábil y las pruebas para estar hábil, etc., me parece que pueden variar. Es muy variable. Pero ahora no lo dirá. Tampoco es necesario, me parece, enfocarse en mucho de No, sí, podrían ser perfectamente grupos de edad. perfectamente. Grupos de... No. El análisis de Nieto Sánchez y del socio del SDK tiene su preocupación por la edad. Sí. No existe. Sí, por favor. Bueno, yo soy de fuera, por tanto, No. pero vamos a ver, que cuando has planteado el plan en jóvenes artesanos en la Corte, yo siempre esperaba encontrar en tu explicación que en la Corte no solo hay artesanos jóvenes, es que hay otra serie de jóvenes, porque la Corte, como dice el grupo de la Corte de Madrid, se compone de por lo menos de tres partes distintas. Lo que es la casa o casas reales, lo que es la capilla real y lo que son las instituciones, los consejos y estas cosas. Y claro, hay jóvenes artesanos en distintas casas reales. De hecho, has hablado a veces Casa de la Reina, Casa de... Pero es que el planteamiento que tú haces, que es interesantísimo, por supuesto, desdibuja completamente la realidad de la juventud de la Corte. ¿Por qué? Yo no he estudiado la parte de la Corte que tú conoces, pero por ejemplo he estudiado bastante las Cortes de Carlos V y de los Reyes Católicos. Y por ejemplo, en la Corte de los Reyes Católicos, solo en la Casa de la Reina, solo, no estoy hablando de la Casa del Príncipe, de la Casa del Rey, había 86 doncellas, que eran jóvenes y no. Entonces, que si estudiaras un poco el planteamiento desde el punto de vista, porque claro, muchas veces has dicho bordador de la reina, o no sé qué, es que ese es el asunto, es que eran casas distintas y los oficios no pertenecían a la Corte como tal, sino a una de las casas de la Corte en general. Es lo que yo opino, ¿no? Pero, y por lo menos te sugiero que tengas en cuenta ese planteamiento a lo mejor, quizá, para el futuro. Pero estoy hablando desde fuera y sin saber, ¿eh? Sí. Nada. Claro, esto está planteado desde lo que son los oficios textiles en su conjunto. O sea, porque una cosa sería hacer jóvenes en la Cámara del Rey, jóvenes en las caballerizas, jóvenes en la casa o incluso en el guardarropa. Pero claro, es una segmentación que si no hay un estudio previo no permite hacer estudios particulares. Entonces, lo he abordado de esta forma, de una forma más general, para tener un cuerpo que más adelante pueda permitir... Está genial, pero te desdibuja mucho la presencia de jóvenes en lo que es la Corte. Sí. No, que lo que estudias son exclusivamente oficios textiles.
Entonces, sastrería, balones, bordadoras... Sí, ya es bastante tarea, en lo que desdibuja mucho el conjunto. Tenlo en cuenta para ese marco necesario, imprescindible, como muy bien se te indica. En eso tampoco había ningún ordenanza. Es que luego también yo esto lo he hablado con el archivero de Palacio. Claro, dice, esto está todavía por hacer. Es que cómo está gestionado, claro, normalmente o miras etiquetas, las etiquetas tampoco dice nada. O sea, hay etiquetas en las que se habla muchas veces sobre los salarios y otras etiquetas en las que simplemente se habla sobre cómo actuar. Entonces hay un problema bastante grande sobre la regulación. Entonces, a lo que me agarro yo es a eso, edad, pues, a estar hábil y ejercer el oficio. Pero ¿cuál es esa edad? ¿O a partir de qué edad se puede hacer? Claro. Claro, yo creo que aquí hay una doble dependencia. Hay una doble dependencia, sobre todo, generada de forma que se asume el oficio como un bien inmaterial, o sea, productivo para el varón, reproductivo para la mujer, pero influía también en la toma de decisión que tenía primero el padre, a quien se lo transmitía normalmente al primogénito varón, y luego en la dependencia jerárquica del alcázar. Claro, pues por ejemplo el caso de Isidro Alonso Terán, que él se va a casar con Ana Aguado, pero dice el conde de Altamira, te voy a probar en el oficio. No me ha convencido, pues dile al curador que proponga otra persona. Entonces ya ahí... Claro, entonces el problema es que la documentación de Palacio está muy fragmentada y todo esto viene a partir de expedientes personales y de administración general, porque es que no hay nada. Entonces hay que lanzar una prosopografía que te permita, pues eso, construir un campo para dar respuesta. Incompleto porque luego, aparte de los expedientes personales, encuentras fulanito de tal, sastre de, ya está. Y luego otros que te dicen, accede al oficio el 15 de enero de 1650. Y ya está. Entonces, bueno. Pero todo ese marco incompleto tienes que tenerlo en cuenta para valorar perfectamente la juventud o sí, el grado de trabajo o la cultura material o los distintos campos que trabajes al respecto. Muy bien, muchas gracias y a seguir en ello. Por favor, Cintia Rodríguez. Por suerte también conozco el trabajo de Cintia Rodríguez de primera mano y hoy va a plantearnos cuestiones sobre esa educación tanto en el aprendizaje masculino, laboral, a través de esas cartas de aprendizaje, lo mismo que en el femenino, a través de las soldadas, de las cartas de servicio doméstico, que en los archivos de protocolos o archivos históricos provinciales de las distintas provincias pues podemos tener. No siempre se dice la edad, pero a partir de ahí podemos apreciar su vida cotidiana y esas relaciones edáticas en su contexto para ver ese adiestramiento intelectual y laboral y moral masculino y femenino de antiguo régimen. Por lo tanto, muchas gracias por tu trabajo, Cintia. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Quería dar las gracias tanto al Comité Científico como al Comité Organizador por haberme permitido participar en este cuarto seminario de jóvenes y, por supuesto, presentar, aunque sea de manera parcial, una sección de las investigaciones que actualmente estoy llevando a cabo. Teniendo en cuenta que se planteaba el ciclo de vida como el eje vertebrador de estas jornadas, en mi caso opté por el estudio de la formación civilizatoria de muchachos y doncellas a través del aprendizaje gremial y el servicio doméstico. Y es que finalizada esa primera infancia, caracterizada por el cuidado, el cariño mesurado y especialmente a finales del siglo XVIII por la protección,
nos encontramos con que los niños se adentraban en la llamada puericia, es decir, una etapa vital completamente distinta, en la que se les exigía que comenzasen a comportarse como adultos, dejando de ser unos meros espectadores, para convertirse en sujetos activos, socialmente hablando, que mediante su trabajo fuesen capaces de generar riqueza, ya no solo a la familia, sino a la sociedad y al conjunto del Estado, por supuesto. Teniendo en cuenta que la infancia se configuró a lo largo del antiguo régimen como uno de los colectivos marginados por excelencia, no resulta extraño que, cumplidos esos 7, 8, 9 años, se les comenzase a exigir el cumplimiento de unas prácticas de sociabilidad que en absoluto se adaptaban a su nivel madurativo. Así, y si es que no lo habían hecho con anterioridad, las mozas, es decir, las niñas, debían iniciarse en el desempeño de aquellas actividades propias del ámbito doméstico, aquello que les permitiría convertirse en la perfecta esposa y madre cristiana que tanto se anhelaba. Por su parte, los varones debían hacer lo propio, aprendiendo un oficio que les permitiese sustentarse a ellos y a sus familias en un futuro. Teniendo en cuenta esa dicotomía, como es lógico, he decidido dividir la exposición en dos partes. Una en la que vamos a hablar de ese aprendizaje gremial y una segunda en la que vamos a hablar de las cartas de soldada, de las cartas de criada, por así decirlo. Bien. Comenzando por los varones, estos generalmente se acercaban al mundo de los adultos a través de ese aprendizaje gremial, el cual daba comienzo mediante una carta o asiento de aprendizaje, es decir, una escritura de carácter contractual realizada ante escribano público en el que el padre o tutor legal del muchacho le ponía o le asentaba con un maestro u oficial artesano para que durante unos determinados años le enseñase el oficio, tal y como podéis ver en la diapositiva, sin le ocultar ni cubrir cosa alguna, hasta que fuese capaz, por supuesto, de adquirir la oficialía y, por lo tanto, comenzar a ganar una retribución. De manera general, el maese se comprometía a satisfacer las necesidades básicas de su pupilo, es decir, a entregarle diariamente la comida, la bebida, la camisa lavada y, por supuesto, el alojamiento. A cambio, el muchacho se comprometía a servirle en todo lo que se le prestase sin hacer ausencia ninguna. El hecho de que se comprometan a servirle en todo lo que el maestro solicite hace que se convierten en una especie de criados, criados para todo. Al fin y al cabo, no solo se iban a ocupar de esas tareas desempeñadas dentro del taller, sino de otras muchas, como podía ser, por ejemplo, acudir a por agua o, por ejemplo, barrer la entrada de la casa. Los tutores, conscientes de que ese periodo de aprendizaje se podía ver ciertamente desvirtuado, en ocasiones establecieron una serie de cláusulas que en teoría protegían a sus hijos o a sus menores. Os traigo un ejemplo. En el año 1608, cuando los padres de Rodrigo Aguado le asentaron con el mercader Nicolás Ferráez para que le instruyesen el trato que tenía de comprar y vender en los lavaderos de Segovia, hicieron constar en el asiento del joven que no le podía ocupar en otra cosa fuera del dicho ministerio. Es decir, solo podía enseñarle la mercaduría, por así decirlo, ese trato de comprar y vender, pero nada más. Lo cierto es que desentrañar esta etapa inicial del corporativismo gremial no resulta fácil, debido principalmente a la escasez de fuentes escritas, pues como todos sabemos, a lo largo del antiguo régimen prevaleció la suscripción oral frente a la suscripción escrita. A pesar de ello, la fructífera información contenida en el Archivo Histórico Provincial de Palencia me ha permitido arrojar luz sobre la situación de los aprendices palentinos en dos momentos concretos de la modernidad, 1600-1610 y 1700-1710, es decir, una muestra de 20 años que ha permitido hallar cerca de 200 asientos de aprendizaje, que es una cantidad bastante interesante. Analizándole, lo que podemos hacer es apreciar las similitudes y diferencias entre ambos periodos, que como a continuación iré explicando, algunas veces son realmente interesantes. Teniendo todo ello claro, como decía, ese asiento o carta de aprendizaje es una escritura en la que, de manera general, se ponen por escrito las obligaciones y derechos de las partes que lo firman, a la par que se establecen las puniciones que se impondrían en caso de que una de ellas rompa el acuerdo.
Ese maestro se compromete a la satisfacción de las necesidades básicas, a la par que ofrece a su pupilo protección. Hay que tener en cuenta que desde el mismo momento en el que el muchacho se incorpora a la casa de su maese, de su maestro, empieza a formar parte de la familia. Se tiene que encargar ya no solo de asegurar su bienestar físico, como digo, esa comida, esa bebida, el alojamiento, sino también su bienestar moral. Y es que no hay que pasar por alto que son esos titulares del taller los que inician a los jóvenes en las prácticas de sociabilidad propias del gremio, que al fin y al cabo va a ser la institución que va a regir su vida a lo largo ya de su ciclo vital completo. Además de comprometerse a satisfacer esas necesidades básicas, nos encontramos con que en Palencia, como en otras muchas ciudades, un porcentaje nada desdeñable de los maestros se comprometieron a entregar, al finalizar ese periodo de aprendizaje, un hato de ropa compuesto, en este caso, en el siglo XVII, por un vestido de paño pardo de Palencia o de Astudillo, valorado entre 8 y 12 reales la vara. Se sumaba a ello herreruelo, camisa, jubón de lienzo, medias calzas, zapatos, sombrero y ocasionalmente pretina. Un vestido prácticamente idéntico al documentado en Valladolid y en Zamora. Es en el siglo XVIII cuando, si consultamos esos asientos, nos damos cuenta de que esa indumentaria sufre ciertas modificaciones, ya que los sombreros y las pretinas desaparecen prácticamente por completo en favor de las sanguarinas de Herrera, los vestidos de estameña Buriel y, por supuesto, el calzado y los calzones. Se hacen mucho más frecuentes estas prendas. Como podéis imaginar, las obligaciones no solo se contraen por parte del maestro, sino también por parte del aprendiz, o mejor dicho, por parte de sus tutores o fiadores, los cuales se comprometen a que el muchacho va a servir en todo lo que se le solicite, sin hacer ninguna ausencia, bajo la premisa de que le buscarán a 8 o 12 leguas alrededor de la ciudad, en contorno, o incluso a pagarle monetariamente para que pueda contratar otro aprendiz. Algunos de estos tutores, concretamente un 32,3% del total hallado, se comprometieron a entregar recompensas monetarias a los maeses para hacer más atractivo el oficio, esa etapa inicial, ese aprendizaje. En todo caso, debemos de tener en cuenta que son pagos variables, que no están directamente relacionados ni con el oficio ni con la duración contenida en la carta de aprendizaje y que solían ser fraccionados, es decir, la primera parte se paga en el momento de la suscripción y el último generalmente coincidiendo con una festividad, bien fuera Navidad, Pascua y especialmente la Virgen de Agosto. En el caso de la ciudad del Carrión, en el siglo XVII nos encontramos pagos que van entre el ducado y medio y los 10. Si avanzamos al siglo XVIII, nos encontramos con que esas cifras aumentan ligeramente, comprendiendo entre los 2 y los 12. Aunque no era lo habitual, tenemos constancia de que algunos maestros fueron recompensados no a través de buena moneda, sino a través de especie, es decir, un salario en especie, que concretamente son las cargas de trigo. De nuevo traigo un ejemplo para ilustrarlo. Gabriel de Mendoza, como curador de su sobrino Toribio de la Huerta, se comprometió a recompensar al platero que durante 5 años le iba a instruir en el arte de la orfebrería con 7 cargas y media de buen grano. Bien. Tras esta breve introducción acerca de los aspectos formales, podríamos detenernos más, pero es preferible pasar a otras cuestiones. A continuación, quiero analizar otros aspectos igualmente relevantes, como son la edad a la que los muchachos se incorporaban a ese escalafón más bajo del gremio, el tiempo que permanecían en él y, por supuesto, al oficio al que se adscribían por voluntad de sus progenitores. Unos progenitores que, en todo caso, firmaron el 56,6% de las cartas, quedando el resto suscritas, como podéis apreciar, por curadores, el 38,9%, los amos, un 3%, y el propio aprendiz, un 1,5%. Aunque en un primer momento pueda parecer extraño el hecho de que los amos prescindiesen de los servicios de sus criados para asentarles con un maestro artesano, ya Francisco Javier Lorenzo Pinar, presente hoy con nosotros, mostró en uno de sus magníficos artículos que lo hacían por una cuestión de beneficio, en el sentido de que cuando esos muchachos, esos criados, regresaban al hogar,
ya no solo estaban facultados para la realización de las faenas domésticas, sino para otras muchas, como podía ser la compostura de ropas, de calzado. Al fin y al cabo, eso daba al señor un mayor beneficio. Bien, pues teniendo todo ello en cuenta, paso un poquito a analizar la edad. Ahí podéis ver la tabla de lo que se ha encontrado en la ciudad de Palencia. Como todos sabemos, los muchachos se incorporaban a ese escalafón más abajo del gremio a una edad relativamente temprana. En el caso de la ciudad del Carrión se han establecido como media los 15 años, concretamente 15,4 para el siglo XVII y 15 para el siglo XVIII, es decir, una cifra que permanece prácticamente inalterada. Una cifra, a su vez, que se muestra en consonancia con lo mostrado por García Fernández para Valladolid. Nos decía que eran 17 años en ese 700. Y también por Villas Tinoco, Muñoz Buendía para la ciudad de Málaga, donde eran 13 años en el siglo XVI y 15 en el siglo XVIII. En todo caso, la horquilla etaria que hemos hallado abarca entre los 11 y los 20, para que os hagáis una idea. Una edad que, obviamente, determinaba la duración de la carta de aprendizaje, pues a menor edad, mayor duración y viceversa. Es decir, cuando el mozo o el muchacho tenía 11, 12, 13 años, no había ningún tipo de problema a la hora de arreglar para él cartas de aprendizaje con duración de 5, incluso 6 años. Tengamos en cuenta que no solo se le forma como un empleado, por así decirlo, sino como un individuo. Se le transmiten los valores que la sociedad espera de él. En cambio, cuando ya alcanzan los 16, 17, 18, lo que se busca es que adquieran rápidamente la oficialía, es decir, que rápidamente se incorporen al gremio. Y, por lo tanto, las cartas van a tener una duración sensiblemente inferior, generalmente 1 o 2 anualidades. Obviamente, la duración de la carta de aprendizaje no depende únicamente de la edad del muchacho, sino también de lo avezado que fuera, es decir, si era un hijo del gremio, si tenía conocimientos previos, y, por supuesto, de la sencillez o complejidad del oficio a desempeñar. Por ejemplo, para el oficio de pintor-dorador se requerían de 5 a 6 anualidades para resolverte en él con una cierta destreza. En cambio, el de tejedor, pues bastaba con 3 o con 4, por ejemplo. Así, y si tenemos todo ello presente, nos encontramos con que en la ciudad de Palencia los asientos de aprendizaje para ambos periodos tienen una duración de entre 1 y 6 años, estableciéndose como promedio los 3,5. De nuevo, 3,3 para el siglo XVII y 4 para el siglo XVIII. Obviamente siempre hay excepciones. De nuevo traigo una. La carta que el 27 de diciembre de 1709 se concertó para el pequeño Benito José de la Huerta. Era hijo de uno de los escribanos de la villa palentina de Becerril de Campos, que fue puesto bajo el auspicio de su tío, Tomás de la Huerta y Morante, escritor de libros, para que en un periodo de 12 años, es decir, un periodo bastante superior al de la media, le enseñase a, yo os leo textualmente, escribir libros de coto, tablas de aniversario, encuadernaciones de dorado y ordinarias, dibujar y colorear, y asimismo le enseñará la música que es necesaria para dicha facultad. En cuanto a los oficios, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que estamos en esa tierra de campos, nos encontramos con que las actividades textiles van a tener un claro predominio. Llegan a copar el 50% de las cartas de aprendizaje. Tenemos a esos peinadores, cardadores, lanzaires, tejedores, bordadores, cordoneros, gorreteros y, por supuesto, sastres. Unas actividades que quedan seguidas muy de cerca por la zapatería, tanto de obra prima como de obra gruesa o de vaca. Dependiendo del asiento que manejemos, así se denominan. El 30% restante, aproximadamente, pues le compone una amalgama de disciplinas de lo más variada, como podéis ver. Tenemos barberos, mercaderes, carpinteros albañiles, escritores de libros, pintores doradores, herreros. Bien. Para finalizar con el aprendizaje gremial, y fue una cuestión que en un primer momento me llamó un poco la atención, en los asientos de aprendizaje del siglo XVIII, que como veis son muy poquitos comparados con los del siglo XVII, encontramos un cambio de formalismo o de formulación legal, por así decirlo. ¿En qué sentido? En el que en la mayor parte de ellos los tutores legales de esos muchachos van a dejar constancia
de que le ponen a aprender ese oficio no porque sea su voluntad, sino porque el muchacho les había hecho saber que ese era su deseo, que ellos querían iniciarse en el conocimiento de ese oficio. Parece ser, por tanto, que en esa centuria del 700 los deseos de los muchachos, al menos en teoría, comenzaban a ser escuchados. Prosiguiendo con la segunda parte de mi exposición, a continuación vamos a hablar de esa servidumbre doméstica femenina. Como todos sabemos, a lo largo del antiguo régimen, la mujer fue vista como un ser imperfecto, dotado de un escaso intelecto y de una excesiva afectividad, decían las fuentes, que había nacido para ser controlada en todo momento por el Ser Supremo, es decir, por el varón. Aunque ya desde el siglo XVI algunas voces clamaron a favor de la formación intelectual de las muchachas, lo cierto es que en el siglo XVIII el porcentaje, por ejemplo, de niñas que iban a la escuela era prácticamente ínfimo. Si hacemos caso a los datos aportados por Nieto Verdoya, nos encontramos con que en la Palencia del año 1751-1752, que tenía en total 106.440 habitantes a nivel provincial, tan solo 3 villas estaban provistas de escuela de niñas frente a las 123 que tenían escuelas de varones. Ello es un signo inequívoco de la misógina visión que aún imperaba en la sociedad y que seguía considerando que el espacio doméstico le era inherente y prácticamente obligatorio a toda fémina. Es más, gran parte de los proyectos ilustrados que apostaron por la educación femenina lo hicieron al considerar que este era un vehículo fundamental que aseguraba el orden jerárquico dentro de la sociedad patriarcal. Es decir, a través de las aulas se enseñaría a las niñas a ser obedientes y sumisas, una conducta propia de su sexo, que debía mantenerse a lo largo del tiempo y que, por supuesto, debía ser complementada con otros saberes. ¿Qué saberes? La limpieza, la cocina, la costura, el hilado, esas actividades de carácter inminentemente mujeril. Al fin y al cabo, tengamos en cuenta que los niños eran vistos como adultos en miniatura, que solo comenzaban a ser valorados en el momento en el que se revelaban útiles. Así, al igual que lo hacían los niños, las niñas se iniciaban tempranamente en el mercado laboral, generalmente siendo criadas. La servidumbre doméstica, a lo largo de estos siglos, se configuró como una actividad laboral propia del ámbito urbano y de carácter inminentemente mujeril, que era desempeñado por las doncellas durante su juventud, concretamente entre los 15 y los 25 años aproximadamente, que era el momento en el que contraían nupcias y, por lo tanto, marchaban a vivir junto a sus esposos. Es más, Pérez Moreda señala los 23,6 años como la edad a la que las muchachas palentinas contraían nupcias en el año 1787. Realmente, estudiar estas actividades laborales inminentemente mujeriles para fechas tempranas de la modernidad se revela bastante complejo debido a la escasez de fuentes escritas. Si con anterioridad veíamos que los asientos de aprendizaje, por ejemplo en el siglo XVII, si no me equivoco, eran alrededor de unos 160, 170 aproximadamente, nos encontramos con que las cartas de soldada o cartas de criada en rara ocasión fueron puestas por escrito, y ello obviamente dificulta el conocimiento de este sector. A pesar de ello, de nuevo, el archivo de la ciudad de Palencia ha permitido hallar varias de ellas, cerca de una decena aproximadamente, fechadas a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que lo que permiten es conocer las bases sobre las que se desarrollaba esa relación laboral. Y es que, al igual que hacía el aprendiz, la muchacha era puesta a servir en casa de un amo durante unos años determinados a cambio de que éste le entregase la comida, el alojamiento, ocasionalmente el vestido, no en todos casos se hace saber, y una gratificación de carácter económico dependiendo de la edad que tuviese. A pesar de que, al menos inicialmente, como sobre todo en esas edades tempranas, cuando se inician con 10, 11, 12 años como criadas, los progenitores o tutores no obtenían un rendimiento económico por el trabajo de la muchacha, lo cierto es que no se mostraban disgustados con que comenzasen a servir, todo lo contrario. Al fin y al cabo, el simple hecho de tenerla fuera del hogar durante algunos años ya les aliviaba económicamente al no tener que hacer frente ni a la comida ni a su vestido. Una medida
desesperada, pero generalizada, que permitía sobrevivir a las familias, expulsando a los miembros más jóvenes de la parentela y generando en ellos un cierto desarraigo social, como algunos autores han mostrado. Lo cierto es que si deseamos conocer en mayor profundidad este colectivo, se hace necesario que avancemos en el tiempo. En mi caso, me he desplazado hasta mediados del siglo XVIII, que es cuando se elabora ese catastro del Marqués de Ensenada. Y es que a través de la lectura de los memoriales me di cuenta que podíamos conocer el número de familias que tenían criados domésticos en la ciudad de Palencia, que eran 371 familias, y podíamos saber también la identidad de las chicas, la edad que tenían, su procedencia e incluso la gratificación que recibían anualmente. Unos datos, la verdad, que bastante interesantes. De este modo, hemos hallado que la criada más joven era Magdalena Gómez, una niña de 9 años que había sido puesta a servir en casa de uno de los oficiales de la Puebla. En el otro extremo, nos encontramos a una mujer de 70 años, viuda, de la que desconocemos su identidad, que se ocupaba de la atención y servicio de 2 jóvenes de 21 y 23 años, solteros ambos. El hecho de que fueran unos oficiales de la Puebla quienes tenían a su disposición a la criada más joven no es algo que deba extrañarnos. Ya García González ha mostrado que cuanto menor es la condición socioeconómica de la familia, menor es la edad de sus criados. Una edad que en todo caso va a repercutir no solo en las gratificaciones que reciben, sino también en los cargos que desempeñan dentro del hogar. Así comienzan a servir como doncellas, ocupadas de la asistencia de la señora o de los hijos, como criadas de cocina, también puede ser, para posteriormente y con los años llegar a alcanzar el mayor escalafón, que sería ser ama de llaves, para que nos hagamos una idea. En cuanto a los salarios, y para compararlo un poco con lo que hemos visto de los aprendices, nos encontramos con que a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, a través de esas cartas de soldada, sabemos que en la ciudad de Palencia a una joven se la retribuía con 3 o 4 ducados anuales, alcanzándose muy puntualmente los 6. Como digo, unas retribuciones que se adaptan a la edad de esta. De nuevo, considero que el ejemplo lo muestra bien. Cuando Catalina de Pernía, mercader de paños, mantas y cobertores, aceptó en su casa como criada a una muchacha de 14 años llamada Isabel García, se comprometió a pagarla del siguiente modo. Los 2 primeros años de los 8 le ha de dar de vestir, de calzar, de comer y lo más necesario. Y los 6 restantes, para cumplir los 8, le ha de dar de salario cada un año 4 ducados. Cantidades que se vieron incrementadas en el siglo XVIII, pues gracias, como digo, a esas relaciones seglares en las que se hace figurar, al menos en torno a un 10% de los casos, las retribuciones que las criadas perciben, sabemos que el salario aumentó. En este caso han sido hallados pagos que comprendían entre los 2 ducados y los 15, estableciéndose de promedio general 7 u 8. Es decir, casi se duplica el salario que se entrega a las criadas. Así, sin querer alargarme mucho más, decir que, en definitiva, y a modo de conclusión, parece claro que a lo largo del antiguo régimen el trabajo marcó las trayectorias vitales de los individuos más jóvenes, presentándose el aprendizaje y el oficio como la frontera que separaba la infancia de la juventud. Una nueva etapa en la que se separaban de sus familias para implicarse por completo en las dinámicas sociales. Muchas gracias por la atención. Dejamos el debate y las posibles cuestiones a plantear para el final de esta sesión matinal. Muchas gracias, Cintia, por ajustarte al tiempo y por los resultados de tu investigación. Cintia. Pablo Blanco va a exponer un resumen de la aportación de Elena Pauletti, que no puede estar presente hoy aquí. Elena, enhorabuena, porque lleva casi 2 meses de doctora. Juan Pedro creo que también, ¿no? Un mes, o sea que tenemos aquí a 2 recién doctorandos, con lo cual es algo
interesante porque son informaciones de primera mano y directamente del archivo, lo cual puede facilitar mucho más el acercamiento desde otras perspectivas a temas que estemos trabajando en común o abrirnos nuevas preguntas o nuevas interpretaciones de esa realidad. Como Pablo Blanco pues, ha dirigido la tesis de Elena, pues sabe perfectamente cuáles son los intereses que nos quiere plantear hoy a través de poner en escena ese trabajo femenino de antiguo régimen en la Castilla, en la España, ¿no? Porque seguro que tiene datos de muy distintas procedencias. Muchas gracias. Gracias, Máximo. Quiero transmitir en primer lugar el pesar de la autora de esta comunicación por no estar presente hoy, a la vez que el agradecimiento natural que tiene a los organizadores, etcétera, por haber considerado que este trabajo puede ser interesante para el auditorio. Elena Pauletti acaba de presentar una tesis que se llama Jóvenes y Juventud de la España Moderna. O sea, una visión holística prácticamente de todo lo que se puede decir sobre el tema de la juventud, orientada fundamentalmente al mundo de la obediencia, su funcionalidad en la familia desde este punto de vista ayuda mucho metodológicamente a no confundir juventud, juventudes, etcétera, y es un esfuerzo metodológico muy intenso y muy interesante que puede resultar una guía para futuros trabajos. La formación, el acceso al trabajo y el ciclo de vida, de tal modo que en este caso, con esta experiencia, me ha pedido el favor de que yo les transmita su comunicación y lo voy a hacer, aunque la conozco bien, la comunicación, quiero decir, el trabajo, lo voy a hacer ciñéndome a sus indicaciones para que no se pierda nada de lo que contiene. Me ha preparado deprisa y corriendo una presentación para inútiles digitales, espero no piciarla, pero que tengan paciencia, también se lo pido. Bueno, Elena inicia, dice, en 1987, el Seminario de Estudios de la Mujer de la UAM, uno de los más importantes que coordinaban María José Matilla y Margarita Ortega, pues indicaba que en un espacio de muy poco tiempo se había multiplicado el interés por el trabajo femenino en España y, de resultas, el número de trabajos relacionados con estas materias. En todo caso, ponían de relieve la controversia en torno al concepto de trabajo femenino, que entonces, como ahora, no estaba, según ella, muy definido. Se refiere al trabajo doméstico, que incluye tareas reproductivas y productivas derivadas del consumo, recoger frutos, elaborar alimentos, vestidos, tejer. A propósito, en la diapositiva inicial de Cintia se veía un taller donde estaban jugando dos niños, había un perrito, había trabajando 3 mujeres y un solo hombre. Pues en el catastro solo aparecerá el hombre. Tejer, cuidar de niños, ancianos, etcétera, limpieza, y que se caracteriza por su discontinuidad, ya que se supeditaba al ritmo agrícola y a la necesidad de la colaboración de las mujeres, sobre todo jóvenes, en el campo, su irregularidad, es decir, dependiendo de la disposición de las materias primas, y su solidaridad, una exigencia básica para el funcionamiento de las familias campesinas. Frente al trabajo doméstico, la industrialización supuso la aparición de la fábrica y el trabajo asalariado, tipificado, continuo, regular y uniforme. Por tanto, la industrialización vino a separar el mundo del trabajo de las labores en las que las mujeres seguían siendo protagonistas, por lo que debemos recuperar el concepto de trabajo y ocupación en una época en la que la industrialización no era el eje explicativo del trabajo de las personas. El problema es que no sabemos qué es el trabajo.
¿trabajar en casa es trabajar o ha de ser fuera de casa? La solución es devolver la atención a la familia. La familia es la unidad de medida de la edad moderna y, en este sentido, las mujeres contribuyen con su actividad al sostenimiento de estas familias dentro del mundo de la economía familiar. Lo que ocurre es que no todos los trabajos que persiguen el mantenimiento de la familia pueden ser trabajos fiscalmente imponibles o quedar reflejados en una renta. No podemos considerar que los impuestos son un reflejo de la estructura laboral de antiguo régimen, y mucho menos su recaudación, porque entonces solo nos quedaremos con aquellos oficios que se regulan, que tienen gremios, pero no son ocupaciones. Es necesario desde este punto de vista reivindicar para la época moderna el trabajo femenino, y para ello no podemos simplificarlo como dentro y fuera del sistema laboral, ya que tal simplificación nos conduce a no ser capaces de reproducir las diferencias, los matices que esconde el mundo laboral en el antiguo régimen antes de la regularización del trabajo por los distintos sistemas fiscales. Debemos tener una cierta intuición a la hora de considerar todo aquello que produce un beneficio como una actividad laboral, llamémosla como lo llamemos, oficio, trabajo, labor, ocupación, en fin. Este estudio, dice, viene a sumarse a la ya abundante nómina de trabajos y publicaciones que demuestran que la historia de la mujer es una línea de investigación sólidamente consolidada ya y en una categoría pareja dentro de la historia de la juventud, que es en la que ha desarrollado su trayectoria investigadora, y va a intentar arrojar un poco de luz en torno al trabajo de las jóvenes hijas de familia en los trascendentales años de transición hacia la contemporaneidad y lo que, de cara a lo que hoy por hoy significa ser joven en este contexto. La juventud es esencialmente, dice, una etapa de transición en el ciclo de vida de los individuos con un fuerte componente formativo, en el más amplio sentido del término, dirigido a favorecer el tránsito del joven a la edad adulta, adoptando progresivamente las responsabilidades propias de los adultos y a garantizar su supervivencia. Por lo tanto, durante su juventud, los hijos e hijos de familia van asumiendo funciones a través del aprendizaje, obligación y representación que no tenían cuando eran niños, encaminadas a garantizar su propia supervivencia moral, material y social, y la de todo su grupo familiar, esto es, a sancionar el proceso de la reproducción social. Aunque la asunción de estas responsabilidades difiere en función de la edad y el sexo del individuo. Por ejemplo, hasta tiempos relativamente cercanos, los hijos colaboraban como fuerza de trabajo en el sostén de la familia desde muy temprana edad. Sobre esto hay infinidad de noticias. Y a medida que iban creciendo, los jóvenes sustituían a sus padres en las tareas más arduas, como eran en el ámbito rural la siega, el arado de la tierra, pastorear el ganado en los campos del común o trasladarlos a los agostaderos. Por su parte, la historiografía lo demuestra, las mozas centraban su atención en especializarse en las labores domésticas, entre las que destacaba el cuidado personal de los progenitores y otros familiares, aunque no las excluía de desempeñar otras actividades, como muestran las fuentes judiciales continuamente, en las que aparece recogiendo leña y hierba en los montes y dehesas, participando en actividades agrícolas, en la sementera, en la trilla y ganaderas, guardando los ganados en sus apriscos o participando en los esquilmos, además de las tipificadas como actividades mujeriles, como cocinar, bordar, hilar, tejer, lavar, etcétera, etcétera, o lo que fuera menester. Entonces, lo que tenemos es un tópico historiográfico según el cual
el trabajo femenino es ignorado por las fuentes. Sin dejar de ser cierta, esta realidad esconde matices muy importantes que es preciso poner de manifiesto. Entre ellos, la distinción entre oficio y ocupación, que era perfectamente reconocida por las comunidades de antiguo régimen. A través de esta diferenciación es posible que percibamos tan solo una parte de los oficios relacionados directamente con mujeres, que las fuentes finalmente reconocen, valga la redundancia, como una fuente de ingreso estable. Una parte solo, por tanto, de las actividades llevadas a cabo por el colectivo femenino. Sabemos que en el contexto familiar las funciones atribuidas a las jóvenes no se ciñeron estrictamente al cuidado de la honra familiar. También tuvieron que desarrollar determinadas labores que el ciclo agrario o el ciclo diario implicaban en la economía del hogar. Este reparto de tareas y ocupaciones no deja al margen al mundo femenino español de antiguo régimen, por tanto, es preciso poner el foco sobre este conjunto de actividades, de ocupaciones que marcan y definen mayoritariamente la actividad productiva desarrollada por mujeres. Sobre este aspecto es especialmente detallista el careo que mantuvieron en 1760 María López Ibáñez, natural de Turmiel, moza soltera de 23 años, y de oficio el regular, según la fuente, el regular de una hija del labrador de aquella tierra, o sea que se entiende que hay una forma regular de ser o de ejercer tus tareas, contra Juan Marco, también natural del lugar de Turmiel, mozo soltero, labrador de oficio de 25 años, quien, tras prometerle en reiteradas ocasiones que se casaría con ella, jamás llevó a cumplir su palabra, dejándola embarazada entre tanto. En su defensa, ella especifica con precisión los días, lugares y motivos por los que ambos contendientes coincidieron, conversaron, se prometieron y se conocieron carnalmente. Y a nosotros, a cambio, nos ofrece la oportunidad de conocer las diversas faenas y labores en las que se ocupaba la mocedad rural y, en especial, las actividades en las que se aplicaban las jóvenes. También se desprende que Juan y María se trataban habitualmente, junto al resto de jóvenes de la comarca, pues resultaba común que mozos y mozas conviviesen con motivo de la celebración de ferias, mercados, festividades, romerías, por su participación en cofradías y, sobre todo, en tareas propias del campo, las cuales facilitaban frecuentes contactos entre unos y otros, lejos del estricto control paterno que habitualmente los historiadores tendemos a imaginar. Sin ánimo de desactividad, en el pleito aparecen descritos innumerables momentos en los que María guarda el ganado, participa en la sementera, participa en la recogida de leña, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entre sus ocupaciones están perfectamente integradas cuestiones, labores fuera de la casa, pero no retribuidas, sino un componente más de su vida diaria. Vale. En definitiva, el trabajo de los jóvenes, hijos e hijas, era esencialmente útil dentro del entorno del contexto familiar. En esta diapositiva es importante insistir en el hecho de que la participación de los jóvenes en el mercado laboral es gestionado siempre que es posible desde la propia familia. Tras el periodo de formación necesaria, a veces desde los primeros compases de su vida, la gran mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, adquiere responsabilidades sociales y laborales que les son adjudicadas, bien sea como complemento de la fuerza de trabajo o como otras tareas necesarias para el mantenimiento de la casa bajo la supervisión de progenitores y tutores. En todo caso, su participación contribuye a incrementar los ingresos domésticos y a multiplicar la fuerza de trabajo disponible por parte de la familia. La función del joven en este caso es la de hacer más eficiente la vida en casa. Sin embargo, está históricamente documentado que
el trabajo de las mujeres era perseguido o al menos analizado como una de las funciones necesarias a implementar por parte del Estado. Por una parte no se entraba en las casas, pero cuando el Estado entró y lo hizo en varias ocasiones, el trabajo de las mujeres quiso ser arbitrado, ordenado, para garantizar una mayor felicidad en las casas. Felicidad en el sentido ilustrado del término, claro. En Campomanes, por ejemplo, quizá es el más conocido, encontramos unas referencias que nos pueden servir de apoyatura a la idea de que el trabajo de las jóvenes muchachas, de las mozas, implicaba un progreso cierto en la economía familiar. Como recordarán, se intenta incluir, ordenar, articular formas de participación en los ingresos familiares a través de la participación de estas jóvenes en el hilado. Hilar pequeños telares, etcétera, en casa o mientras se desplazaban de un sitio a otro en el camino o esperaban alguna cuestión o estaban yendo a lavar. En principio, Campomanes suponía que el gran problema para implementar estas medidas en el trabajo femenino no radicaba tanto en el norte de la península, porque había una tradición de trabajo femenino establecida, como en el sur. Tengan en cuenta que Campomanes conoce muy bien el territorio peninsular. Y ese hueco del Valle del Guadiana, en el que apenas aparecen instituciones relacionadas con la Ilustración a pie de calle, las sociedades económicas, escuelas, etcétera, él lo definía de una forma totalmente distinta a cómo define la parte septentrional. En esta zona, él decía que las mujeres estaban detrás de los velos. La función de la joven en el hogar es garantizar la honra familiar y se las aplica a eso. Tienen que ser conscientes de ello y su comportamiento debe reflejar la honra de la propia casa. Su trabajo era ese y él lo que quiere o pretende es cambiar la mentalidad, como decía Cabarrú, los espíritus contrarios, la mentalidad para que estas mujeres, esencialmente estas, y no las que ya lo hacían en el norte, participaran en la economía familiar. Y es que el problema de las chicas en el sur o en la zona mediterránea, entre el Ebro y el Segura, es muy perjudicial, según el propio Campomanes. Un ejemplo. La viuda de Vicente Bobillo, que se llama Vicenta Claus, que es vecina de Villarreal, en Valencia, pedía en abril de 1775 que se eximiese a su hijo Joaquín del servicio militar por ser su único sostén y el de sus hijas. Pero miren cómo define a las hijas. Aunque la suplicante tiene 2 hijas más menores, ni una ni otra le aprovechan para alimentarse y vestirse, porque las hijas ya se sabe que son inútiles y más necesitan de que las alimenten que no de darle alimentos a la suplicante. Tenía perfectamente claro que el único beneficio que iba a sacar de ellas era muy poco, en ningún caso suficiente para mantenerla. Cuando las define que son inútiles, aquí yo creo que la mujer está exagerando para poner una nota de color y que sean favorables a la decisión. Bueno, quizás la aplicación pragmática más visible de la política ilustrada sea la impulsada por las sociedades económicas de amigos del país. Eso ya lo sabemos. Es decir, cursos, formación, pero dirigida al mundo del textil y dirigida también y sobre todo al cuidado de la casa. Por no ceñirme mucho más al texto del que quedaría bastante por decir,
en el transcurso de la época moderna se observa que la tratadística realmente viaja un poco contra la realidad del día a día. Las mujeres participan en el servicio doméstico. Esto no implica solamente un desplazamiento para salir de su casa y sirven de alivio, etcétera. Entrar en contacto en otras poblaciones con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sirve un poco para formarles, tanto a chicos como a chicas, como jóvenes mujeres, y lo hace además de una forma mucho más amplia. El trabajo en el campo es también otra realidad que choca contra los deseos de la tratadística, que quería mujeres en casa, esencialmente mujeres en casa, velando por la honra. Bueno, las nuevas oportunidades que aparecen son nuevas oportunidades ligadas con el nacimiento de lo que podríamos denominar protoindustria, o bueno, un papel dinamizador dentro de las oportunidades que se ponen al alcance de las mujeres. Y en esto es muy importante que lo veamos regionalmente en España, porque en esto también hay dos realidades. Una realidad en la que se están implantando talleres y fábricas desde el siglo XVII, que tiene su eclosión a mitad del XVIII, y en este caso talleres textiles que están necesitando una mano de obra en las tareas previas de elaboración de tejidos de todo tipo y de artículos de todo tipo relacionados esencialmente con el mundo del textil, que movilizaron a miles de mujeres en movimientos de desplazamiento definitivo o en movimientos pendulares entre la población de residencia y el taller al que acudía. Es cierto que la mayor parte de estos puestos ocupados por mujeres sería digamos, una parte periférica del desarrollo de la industria, son trabajos poco cualificados, etcétera, pero se olvida con frecuencia que toda esta realidad viaja contra el tópico historiográfico de una mujer esencialmente encargada del mantenimiento del honor familiar. Podemos suponer, o por lo menos afirmar, que en estas épocas, en el siglo XVIII, se está dando un paso discreto en la incorporación de la mujer, en el proceso de incorporación de la mujer al trabajo. Este paso está, digamos, determinado por algunas condiciones que son conocidas. En primer lugar, que no ponga en peligro el orden natural de las cosas. Y con eso quiere decir que no deshaga modelos de convivencia, modelos culturales y morales como la familia, etc. En segundo lugar, las mujeres comienzan a administrar casas y haciendas. La formación que han recibido, muchas escuelas no salen. Hay muchas maestras rurales enseñando a niñas en el mundo rural, pero también hay muchas escuelas ya abiertas en 1770 y tantos, no en 1750, sino un poquito después, donde se acoge a chicas para ser enseñadas no tanto en gramática, pero sí primeras letras y sobre todo aritmética. Y este es el ejemplo burgués mediterráneo, que nos enseña cómo a las hijas se las empieza a adiestrar en el uso de la matemática y la aritmética para que gestionen las cuentas de las fábricas y talleres de sus maridos. Mientras al marido se le da otro tipo de funciones en ese mundo laboral, las chicas, es decir, está aprendiendo el oficio y se está intentando agremiar como maestro, ellas van a empezar a encargarse de más funciones en el mundo laboral, sobre todo en la industria familiar. Y esto es todo. Muchas gracias. Lamento haberme ceñido tanto a la comunicación, pero yo le pedí que me mandase un resumen y tengo 13 páginas por delante. Gracias, Elena, por tu presencia virtual. A ti. Aquí. Muy bien. Doy por sentado que trasladamos al final, ¿no? Sí, ¿Alguna sí. contestación puedo dar? Sí. Daniel Mena.
Acevedo se encarga finalmente de un aspecto que interesa a varios miembros que estamos aquí presentes, como son las cuentas de tutela, las cuentas de curaduría, y nos propone un ejemplo gallego vinculado a la élite gallega de mediados del siglo XVIII, en concreto entre 1740 y 1757, como eje y fuente documental básica, aunque no existan muchas, por desgracia, para acercarnos a la cultura material infantil, para acercarnos a los cuidados que se les prodiga o no desde esa cercanía de la curatela, o sobre la formación de esa juventud en función de los gastos que en alimentación, en vestido, en medicinas, en estudios se realiza. Por eso le agradecemos su presencia hoy aquí, y seguro que hay debate en torno a esta cuestión. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero dar mi más sincero agradecimiento a la organización de este seminario por la oportunidad de presentar el caso del que os vengo a hablar. Ciertamente, lo primero que tenemos que decir de las cuentas de tutela es que, aunque es un tema bien conocido desde hace ya unas décadas, ya el profesor Isidro Dubert en los años 90 abordó esta cuestión para el caso gallego. Sin embargo, la utilización de este fuente para el estudio de la cultura material de los jóvenes, pues es un problema mucho más reciente y difícil de abordar, ¿no? Máximo García Fernández, que tengo aquí el honor de tenerlo a mi lado, sabe muy bien que de un total de 1.207 pleitos relacionados con tutelas, una mínima parte permite un estudio serial y detallado de la cultura material. Por consiguiente, el caso que os presentaré corresponde a esas excepciones, pero que en cualquier caso son significativas para el estudio de la cultura material juvenil. Sin más dilación, vamos a poner en primer lugar la cuestión en contexto. La familia de la que os vengo a hablar, los Pardo Rivadeneira, era una familia de Portomarín. Portomarín a día de hoy no se corresponde con lo que era en el siglo XVIII, dado que durante el franquismo este pequeño núcleo fue arrasado por un embalse y fue, por consiguiente, trasladado, ¿no?, a otro lugar. En cualquier caso, nos interesa destacar que se trata de un pequeño núcleo de la Galicia interior, próximo relativamente a la ciudad de Lugo y a Monforte de Lemos. Esto es importante, luego lo veremos a través de la educación de los niños. Bien, el pater familia lo tenemos en el centro, don Joaquín Francisco Pardo de Rivadeneira, señor de Portomelle y administrador de la encomienda de Quiroga, de la Orden de Malta, cuyos 4 hijos, don Gregorio, doña María Rosa, don Francisco de Paula el Maltesito, en relación con precisamente la Orden de Malta, y la más pequeña, doña María Isabel. La fecha decisiva, importante, es el 12 de julio de 1740, con motivo del óbito de don Joaquín.
Surge, por consiguiente, la cuestión del nombramiento de un tutor y curador de estos 4 menores. Rápidamente, don Gregorio, hijo mayor, era el mayorazgo de la familia y asimismo se había mejorado su herencia, algo muy coherente con la ideología de casa y propia de la Galicia interior. Le seguía en edad doña María Rosa, en tercer lugar don Francisco y por último doña María Isabel. Esta niña tiene un especial interés porque durante la segunda mitad de la década de 1750, don Gregorio y doña María Rosa fallecerán sin descendencia. Don Francisco de Paula ya había fallecido y en 1778 esta niña, siendo por entonces monja de San Payo de Antaltares en Santiago de Compostela, se va a ver en la situación de tener que renunciar a su condición de monja, secularizarse para heredar el marquesado de Biance. Tenemos junto al nombre de don Joaquín los nombres que se barajaron ya en el testamento del pater familia como tutores y curadores de sus hijos. Don Antonio Bernardo de Oca, marqués de Biance, que era tío de los menores por parte materna, y don José Pardo Teijeiro, primo hermano